amigos, hoy lo que les estamos mostrando es una tranca o traba para la puerta. Ya tenía que hacerla para mi casa y como vi que es un motivo en este momento de inseguridad, es algo útil para hacer. La hice y ya les muestro cómo va hecha. La puse en mi puerta y le pusimos dos agujeritos. Ahora les muestro en detalle cómo quedó calzada. Y bueno, queda bastante segura. Cerramos ahí. Queda muy segura para que no la puedan romper. ¿Eh? Ahí tiene el detalle que le hice un agujerito ahí para que quede abierta cuando quede calzada. Y otro acá para que quede ahí y no la puedan sacar. Por supuesto no puedan abrir. Así que bueno, espero que les guste. Les dejo los materiales. Esto es tienen que medir la puerta. Cada puerta tiene distinta medida. Esta medida de separación acá. Así que bueno, esto lo van a tener que hacer a medida. Yo le doy la medida del caño, de las planchuelas que usé. Después ustedes ponen los materiales que necesitan. Creo que quedó muy práctico. Ahí abrimos, sacamos acá. Sacamos ahí. Enroscamos ahí. Y ahora enroscamos ahí y queda con el agujerito ahí. Ahí. Y queda ahí y no molesta la puerta. ¿Eh? Este, gente, es un método para quien no tiene dobladora. ¿Ven cómo lo gasté con el disco hasta más o menos la mitad del espesor de la planchuela? Ahora lo vamos a apretar en la morsa. Y ahí lo vamos a apretar bien en donde está marcado con la moladora. Y ahí, con un martillo, pegamos. Ahí va a doblar. Obviamente después vamos a tener que reforzar. Doblamos bien a 90. ¿Ven? Obviamente después vamos a tener que reforzar con soldadura ahí. Pero es una salida para los que no tienen doblador. ¿Ven lo que les dije? Ahí lo reforzamos y queda curvado y reforzado.
Fíjense el sistema que le hice a donde va el caño, una tuerca soldada de atrás. Ahora cuando lo vean colocado se van a dar cuenta por qué hice esa separación. Asegurando ahí con una tuerca soldada y se saca el tornillo y podemos sacar el caño. Ahora vamos a hacer la traba ya. Acá le vamos a hacer un tornillito para que quede calzado para arriba y seguimos avanzando con la traba. Bueno, ahí van a notar que le hice dos seguritos, dos tornillitos regulables, ya van a ver para qué. Ahora vamos a pintar y cuando coloquemos se van a dar cuenta por qué le hice ese sistema, ese segurito ahí, para que quede una tranca bien segura, bien práctica y sea bastante difícil de romper.